Bienvenidos nuevamente a Ten Cuidado de la Doctrina. Esta es la quinta sesión y la última vez analizamos la regeneración. Ese es el milagro de la gracia mediante el cual Dios nos lleva a arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo. Hoy vamos a estudiar la justificación, el maravilloso don en el que Dios retira todos los cargos en nuestra contra, liberándonos de la condenación y reconciliándonos con Él. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2 dicen: Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estar en paz con Dios, vivir en un mundo de gracia, anticipar con gozo el ver y compartir la gloria de Dios mismo. Todo esto es el maravilloso fruto del don de la justificación. Ahora bien, esta palabra justificar significa simplemente declarar justa a una persona. Es lo opuesto a condenar, que significa declarar culpable a una persona. Tanto la justificación como la condenación proclaman un veredicto. Cuando un juez declara culpable a alguien en un tribunal, sigue una sentencia que debe cumplirse. Pero cuando un juez declara a alguien inocente, entonces viene la libertad y los cargos contra esa persona jamás podrán volver a presentarse. Así que ten esto muy claro. La justificación es una declaración o un veredicto. Y cuando Dios justifica a alguien, declara que esa persona es inocente. Leemos en Romanos capítulo 8, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es una declaración maravillosa, pero la pregunta obvia es, ¿por qué? ¿Por qué no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? No es que no haya nada en nosotros que Dios pueda condenar. Es decir, si te preguntara, ¿hay algo en tu vida hoy, esta semana o este mes que Dios podría condenar con justicia? Tendrías que reconocer, como yo, que sí, hay mucho. Entonces, ¿por qué no hay condenación para nosotros si hay tanto en nuestras vidas que Dios podría condenar? La respuesta es que Dios, en su misericordia, retira todos los cargos contra quienes están en Cristo Jesús. Y lo hace con perfecta justicia, porque Dios ha imputado a Jesús todo lo que se nos habría imputado a nosotros, y Jesús ha llevado todos nuestros pecados en la cruz. Ahora, esta es la gran verdad que estamos examinando en esta sesión. Me resultó útil seguir la historia de cómo surgió tanta confusión sobre la justificación. Al principio de la historia de la Iglesia, la Biblia se tradujo al latín. Y en esta traducción, la palabra griega para justificación, que significa declarar justo, se tradujo por una palabra latina que significa hacer justo. Ahora, hay una gran diferencia. Dios hace justa a una persona mediante un proceso de cambio, en el que nos volvemos más como Jesús. Y puedes ver el problema. Si la justificación significa que nos volvemos justos, ninguno sería justificado. El mejor cristiano que conoces está muy lejos de ser como Jesús. Durante cientos de años, los eruditos se centraron en la pregunta, ¿cómo nos hace justos Dios? Y la respuesta a esa pregunta, por supuesto, es que Dios nos hace justos por medio de su Espíritu, obrando a través de la oración, la palabra, la iglesia, la comunión, el sufrimiento, el servicio y muchos otros medios. Pero la justificación no se trata de cómo Dios nos hace justos. La justificación es el maravilloso regalo en el que Dios nos declara justos. Y Dios nos declara justos al perdonar nuestros pecados, al retirar todos los cargos contra los que están en Cristo, porque ha cargado todos nuestros pecados sobre Jesús y nos ha acreditado toda la justicia de Jesús. Pero los eruditos que trabajaban con la traducción latina de la Biblia pasaron esto por alto. Una mala traducción los llevó a error.
y trabajaron bajo la suposición de que la justificación significa ser hecho justo. Y eso, por supuesto, los llevó a creer que el progreso de un cristiano en la búsqueda de la santidad jugaba un papel en su justificación. Así que, desde los primeros tiempos de la historia de la Iglesia, la justificación se entendió como que incluía la santificación. Esa es la palabra de la Biblia para el proceso de cambio en el que nos volvemos más como Jesús. Y eso se ha mantenido. Ahora, si sigues esa línea de pensamiento, terminarás con la idea de que para estar bien con Dios, tienes que arrepentirte más, tienes que orar más, tienes que servir más, y por supuesto, sobre esa base, nunca podrás tener paz, porque ¿cómo puedes saber si alguna vez lo has hecho bien? Y verás, esa fue la lucha de Martín Lutero. Lutero experimentó una gran batalla con sus inclinaciones hacia el pecado. Sabía en que su corazón, incluso en su mejor estado, no era lo que debería ser. Y aunque odiaba sus propios pecados, también sabía que su arrepentimiento no era todo lo que podría ser. Estaba muy lejos de alcanzar la justicia. Y detrás de este sentimiento de pecado estaba el abrumador sentido de Lutero sobre la grandeza y la gloria de Dios. Lutero temía a Dios. Y cuando leía acerca de la justicia de Dios, la resentía porque le parecía que este Dios todopoderoso le exigía una justicia que él no podía alcanzar. Ahora, en el siglo XVI, cuando vivió Lutero, fue la época del Renacimiento. Fue una época de nuevo aprendizaje, en la que los eruditos comenzaron a estudiar textos antiguos en sus idiomas originales. Se inventó la imprenta, y un hombre llamado Erasmo publicó el Nuevo Testamento en su griego original. El descubrimiento clave de Lutero surgió al estudiar la Biblia en su lengua original. Le impactaron especialmente los versículos 16 y 17 del capítulo 1 de Romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lutero llegó a comprender que la justicia de Dios revelada en el Evangelio no es una justicia que Dios exige de nosotros, sino una justicia que Dios nos otorga y que recibimos por fe. Y este es su testimonio. Empecé a entender que la justicia de Dios significaba aquella justicia por la cual el hombre justo vive por el don de Dios, es decir, por la fe. Esto es lo que significa. El Dios misericordioso nos justifica por fe, como está escrito, el justo vivirá por fe. Y luego Lutero escribe esto. Cuando me di cuenta de esto, sentí que había nacido de nuevo por completo. Las puertas del paraíso se habían abierto de par en par y yo había entrado. En ese momento, toda la escritura me pareció diferente. Lo que Lutero comprendió fue que la paz de Dios no se basa en la curación gradual y progresiva del pecado en nosotros, sino en el don gratuito de la justicia de Cristo para nosotros. O dicho de otro modo, la justificación no depende de la obra continua del Espíritu en ti, sino de la obra completa de Cristo por ti. Y en esto radica toda la diferencia del mundo. La obra del Espíritu en ti es gradual y progresiva, y nunca se consuma en esta vida. Tu fe, incluso ahora, no es lo que deseas que sea. Tu arrepentimiento no es lo que debería ser. Tu servicio a Cristo no es lo que podría ser. Hasta el día de tu muerte seguirá siendo una obra en proceso. Pero la obra de Jesucristo por ti es así, está completa. En la cruz dijo, consumado es. La vida perfecta ha sido vivida, el sacrificio expiatorio ha sido ofrecido y aceptado, y en Cristo Dios considera esta justicia perfecta y completa del Salvador como tuya. Antes de entender esto, Lutero había estado trabajando bajo la premisa de que tenías que estar libre de pecado para estar en paz con Dios. Y lo que descubrió
fue que hay paz con Dios mediante la fe en Jesús, aunque todavía estemos luchando contra el pecado. Esa es realmente una buena noticia. El apóstol Pablo usa una frase muy impactante en Romanos 4, versículo 5. Dice que Dios justifica al impío. Es una declaración asombrosa. Uno pensaría que diría que Dios justifica al piadoso, pero no es así. Dice que Dios justifica al impío. Gracias a Dios por eso. Dios nos justifica en Cristo, aunque todavía estemos lejos de ser todo lo que Él nos llama a ser. Ahora, este es el gran tema de la justificación. En segundo lugar, quiero que consideremos el maravilloso tema de la unión con Cristo. Porque esta gran verdad plantea preguntas obvias. Un amigo me contó de un adolescente en su iglesia que había profesado fe, pero vivía en rebelión flagrante contra el Señor. Cuando el pastor lo confrontó sobre su estilo de vida, el joven dijo: «Me salvé a los 12 años y viviré como el diablo si quiero». Ahora, aquí había un chico al que se le había enseñado que sus pecados eran perdonados por la fe en Jesús y que esto no dependía de su crecimiento o progreso en la vida cristiana. Y de eso había concluido que llevar una vida piadosa carecía de importancia. Simplemente no importaba. Viviré como el diablo si se me antoja. Como ya estaba salvado, podía vivir como le viniera en gana. Ahora, ¿cómo responderías a ese joven? ¿Qué le dirías para corregir su malentendido de la Biblia? Bueno, hemos visto que el apóstol Pablo explica la doctrina de la justificación por la fe en Romanos capítulo 5. Y en el siguiente capítulo aborda la pregunta que surge naturalmente de esta verdad. Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Fíjate en lo que está preguntando. ¿Diremos que el pecado en un creyente no importa y que la santificación es solo una especie de mejora opcional en la vida cristiana para los entusiastas que quieren perseguirla? Bueno, la respuesta de Pablo a esta pregunta es muy clara. De ningún modo. La razón que Pablo da para esta respuesta es la doctrina de la unión con Cristo. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ya ves lo que está diciendo. Fuimos bautizados en Cristo. Morimos y fuimos sepultados con Cristo, y ahora hemos resucitado con Él para una nueva vida. La fe nos une al Señor Jesús, y si estamos unidos a Cristo en su muerte, también estamos unidos a Cristo en su vida. La relación entre la justificación en la que somos declarados justos ante Dios y la santificación, el proceso continuo mediante el cual el Espíritu Santo te hace más como Jesús, esa relación es realmente importante. Y la forma en que estas dos cosas están conectadas es que ambas se encuentran en Cristo. ¿Cómo somos justificados? Somos justificados en Cristo. ¿Cómo somos santificados? Somos santificados en Cristo. Así que la justificación y la santificación son dos cosas distintas, pero no son cosas separadas, porque ambas se encuentran juntas en Cristo. Ahora, ver la centralidad de la unión con Cristo en el Nuevo Testamento realmente me ha ayudado aquí. Durante muchos años había pensado en los dones de Cristo: justificación, adopción, redención, santificación y más, como si estuvieran en una fila, con la justificación siendo la primera. Pero el problema con la fila es que de alguna manera invita a la idea de que puedes tomar la justificación y que no necesitas preocuparte por avanzar más en la fila. Así que a veces encuentras personas que dicen haber recibido a Jesús como Salvador,
pero nunca llegaron a coronarlo como Señor. Por eso quiero sugerir que olvides la línea y pienses en un círculo. Llamemos a este círculo en Cristo. En el círculo están la justificación, la santificación, la redención, la adopción y más. Fuera de Cristo, es decir, fuera del círculo, ninguna de estas cosas son tuyas. Pero en Cristo, es decir, dentro del círculo, todas estas cosas son tuyas. Si quieres ser justificado, tienes que estar en Cristo. Si quieres ser santificado, tienes que estar en Cristo. Y si estás en Cristo, pues serás justificado y santificado. Mira, Dios no justifica a nadie a quien no santifique al mismo tiempo. Estas cosas están unidas en Cristo. Y ese es el punto de lo que Pablo dice en 1 Corintios 1, versículo 30. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Todas estas cosas son nuestras en Cristo y ninguna de ellas sería nuestra sin Él. Por lo tanto, la justificación y la santificación nunca deben confundirse, pero tampoco deben separarse. Puede ser útil pensarlo así. El sol emite calor y también da luz. El calor del sol y su luz son distintos, pero también son inseparables. Son distintos porque el calor del sol no es su luz, ni su luz es su calor. Son diferentes, pero son inseparables porque donde está el sol hay tanto calor como luz. Del mismo modo, la justificación y la santificación son dones distintos de Cristo. Por eso podemos tener paz con Dios, aunque aún estemos lejos de lo que Él nos llama a hacer. Pero la justificación y la santificación también son dones inseparables. Y por eso, todos los justificados buscarán la santidad de vida. Esta gran verdad de la unión con Cristo vincula la justificación y la santificación. El Nuevo Testamento nos ofrece un regalo maravilloso, Jesucristo. Él es el regalo de los regalos, todos los demás en uno, y somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Hemos reflexionado sobre la justificación, sobre la unión con Cristo, y ahora quiero que pensemos un momento en el papel y la función de la fe. El Nuevo Testamento habla de nuestra justificación de 3 maneras, y cada una contribuye a una comprensión adecuada de la justificación. Somos justificados por la fe, somos justificados por la gracia y somos justificados por la sangre de Cristo. Primero, entonces, somos justificados por la fe. Ya hemos visto Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es el vínculo de una unión viva que nos une a Jesucristo. Y cuando la Biblia dice que somos justificados por la fe, nos está diciendo que somos justificados en y a través del Señor Jesucristo, nunca sin Él ni aparte de Él. Por la fe, nos recuerda que las personas deben volverse a Jesucristo y recibirlo. Sin fe, no seríamos justificados. La fe viva te une a Jesús, te coloca en Cristo, quien te justifica, redime, adopta y santifica. Y un día también te recibirá en el cielo. Ahora, Santiago, en su carta del Nuevo Testamento, se dirige a la persona que afirma tener fe, pero no muestra evidencia de pertenecer a Jesús en su forma de vivir. Santiago se preocupa por la persona, como el joven al que me referí antes, que dijo, fui salvado a los 12 y viviré como me dé la gana. Y así es como Santiago responde a eso. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? En otras palabras, simplemente decir que tienes fe no es fe bíblica y ciertamente no es fe salvadora.
Santiago nos recuerda que la fe genuina va más allá de las palabras. La fe genuina obra, produce el buen fruto de una creciente semejanza a Jesús. Y la razón por la que la fe hace esto es que te une a Cristo, en quien tienes los maravillosos dones no solo de la justificación, sino también la redención, la santificación, la adopción y mucho más. Somos justificados por la fe. Y luego el Nuevo Testamento nos dice que somos justificados por gracia. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ser justificados por gracia nos recuerda que la justificación es un regalo gratuito. Así que nunca pienses en la fe como una especie de obra que ofreces a Dios a cambio de la justificación. No, la fe simplemente es el medio por el cual recibimos este maravilloso regalo de las manos de Dios. La fe es como una mano vacía, abierta para recibir. Nada en mi mano traigo. Simplemente a tu cruz me aferro. Así que somos justificados por la fe, somos justificados por la gracia, y luego la Biblia nos dice que somos justificados por la sangre de Cristo, ya que hemos sido justificados por su sangre. Eso es Romanos capítulo 5, versículo 9. Como ves, Pablo nos recuerda aquí que es la muerte de Jesús la que nos justifica. La fe es simplemente la manera en que recibimos este regalo, porque es el medio por el cual Jesús se hace nuestro. Por eso debemos llamar a las personas a la fe, pero también debemos ayudarles a entender que es Cristo quien nos salva, no nuestra fe. La fe simplemente es el medio por el cual recibimos lo que Cristo nos da. Escuchen estas palabras del Dr. Martin Lloyd Jones. No es la fe la que nos salva. Lo que nos salva es el Señor Jesucristo y su obra perfecta. Es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario lo que nos salva. Es su vida perfecta la que nos salva. Es su aparición a nuestro favor en la presencia de Dios lo que nos salva. Es que Dios atribuye a nuestra cuenta la justicia de Cristo lo que nos salva. La fe, dice, es solo el canal y el instrumento por el cual su justicia se convierte en mía. Ahora, cuando lees las palabras justificados por la fe, podrías pensar fácilmente que es tu fe la que te justifica, pero comprenderás que eso te llevaría a fijarte en tu fe en lugar de en tu Salvador. La fe no se centra en sí misma. La fe se centra en Jesús y en todo lo que Él logró por nosotros en la cruz. Así que aquí tienes una muy buena noticia. Tu salvación no depende de la fortaleza de tu fe, sino de la fortaleza de tu Salvador. Y saber esto te ayudará, especialmente cuando sientas la debilidad de tu propia fe. Porque lo que más importa no es que tengas una gran fe, sino que tienes un gran Salvador. El primer invierno, después de que nuestra familia llegó aquí a Estados Unidos desde Gran Bretaña, hicimos un viaje a Wisconsin. Nuestros hijos tenían solo 10 y 8 años en ese momento. Nunca lo olvidaré, nos detuvimos en Fond du Lac. Era la última semana del año y no creo haber pasado tanto frío en toda mi vida. Estaba tan frío. Llegamos a un lago y cuando bajamos, los niños dijeron, «Oye, papá, ¿podemos ir al hielo?» Bueno, los padres saben que cuando no estás realmente concentrado, a menudo recurres a lo que hayas dicho antes. Y en Gran Bretaña, claro que tenemos hielo, pero rara vez es grueso, así que hay que ser bastante cuidadoso. Así que dije lo que siempre decía. Sí pueden ir al hielo, pero con cuidado. Así que nuestros hijos avanzaron sobre el hielo, con mucho cuidado, seguidos por su madre, que era aún más cautelosa. Y luego, después de cerrar el auto, los seguí avanzando lentamente sobre el hielo. Y de repente, un gran vehículo todoterreno con al menos 6 adolescentes dentro apareció en la cima de la colina y se dirigió directamente al centro del hielo. Y ahí estábamos nosotros, 4 extranjeros, avanzando con cautela. No creo haberme sentido tan tonto en toda mi vida. Ahora piensa en esto. ¿Cuánta confianza teníamos al salir al hielo? No mucha.
Y sin embargo, estábamos absolutamente seguros. Y estábamos a salvo, no por la fuerza de nuestra fe, sino por la fuerza del hielo en el que estábamos parados. Era sólido como una roca. No te salva la fuerza de tu fe. Te salva la fuerza de tu Salvador. Y tu fe puede ser a veces como una mano temblorosa que recibe lo que Cristo ofrece. Pero la fe es una mano abierta para recibir lo que Cristo da. Y Cristo pone en la mano de la fe todo lo que ha comprado para nosotros mediante el derramamiento de su sangre. No llegarás al cielo por la fuerza de tu fe, sino que llegarás al cielo por la fuerza de tu Salvador.